hecho el informe? Es decir, ¿en qué se basa? ¿Qué estudios hay debajo? Pues mira, este informe se hace cada 4 años y se basa en una encuesta presencial realizada más o menos a unos 5.000 jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, cuando ganamos el concurso para poder hacer este informe, se empezó a trabajar en él en el año 2019 y se hizo ese primer campo de entrevistas presenciales durante los meses de noviembre-diciembre. Pero claro, han pasado algunas cosas desde el año 2019 y es que se ha atravesado una pandemia. Claro. Por lo tanto, una parte de estos datos se nos han quedado obsoletos. Entonces, en este informe lo que hemos hecho es además incorporar una segunda encuesta que la hicimos después de la primera ola de COVID, durante los meses de junio, encuestas telefónicas, también a los jóvenes, y que esto nos ha permitido no solo modificar preguntas que ya habíamos hecho en el cuestionario anterior, sino comparar cómo han cambiado las percepciones de los jóvenes antes y después de la pandemia. Vamos, yo no tengo ni idea porque no me he leído el informe. Para eso estás aquí, para contarnos un poco lo que dice el informe. Pero lo que en principio me da la impresión es que los datos no serían muy buenos antes y que son aún peores después. Desde luego, hemos visto que esto ha pasado, ¿no? En el informe contemplamos una gran cantidad de temas. Tenemos aspiraciones educativas de los jóvenes, qué carreras prefieren frente a otras. Tenemos también, evidentemente, el tema de ocupación laboral, el de emancipación, que son temas cruciales. Pero también incorporamos otros temas como sexualidad, ocio, actitudes hacia el feminismo, hacia el medio ambiente, participación política. Y lo que sí hemos visto es que, efectivamente, la pandemia, sobre todo en lo que toca a las cuestiones más materiales, ha tenido un impacto. Han incrementado el número de jóvenes que señalan que están en desempleo, han incrementado el número de jóvenes que dicen que no han tenido un aprendizaje óptimo durante el periodo de pandemia. Aproximadamente un 20% de los jóvenes de la muestra dicen que han aprendido menos durante el periodo de confinamiento que en un año normal. Supongo que serían los más jóvenes, ¿no? Los de 15, 16... Justo, y sobre todo lo que vemos es un efecto fuerte del hogar del que provienes. Aquellos lugares en los que ha habido algún miembro de la familia que haya entrado en ERTE o ha entrado en paro durante el periodo del confinamiento, claro, esto ha tenido un efecto sobre el joven y esto ha hecho que el nivel de rendimiento educativo disminuya. Hemos visto que, por ejemplo, el deseo de emancipación, no la emancipación efectiva, pero el deseo de emancipación ha caído 15 puntos. Ante la situación en la que están ahora mismo los jóvenes, desde luego no ven nada claro el marcharse del hogar. Y hemos visto también que se ha incrementado a tasas de en torno del 20 al 40% los jóvenes que señalan que tienen estrés, dificultades para conciliar el sueño, incertidumbre ante el futuro. O sea que también se ha visto el efecto psicológico de la propia pandemia. Se notan en la comparativa entre el antes y el después, con un añadido además, si me permites, que es que esta encuesta la empezamos a hacer después de la primera ola. Acuérdate, en junio la gente estaba medio feliz, porque parecía que esto ya había pasado, ¿no? Es previsible que muchos de estos datos se hayan deteriorado todavía más a medida que ha continuado la pandemia. Perdona por la pregunta que te voy a hacer, Pablo, que debería saberla, ¿no? Pero cuando dices hemos, ¿te refieres al INJUVE o a una entidad que ha hecho la...? Bueno, es que el INJUVE realmente ha reclutado un equipo investigador entre los que me encuentro yo. Entre los que te encuentras tú. Claro, Perdona, efectivamente. No, claro, esto ha sido así porque a nosotros nos dan autonomía total en componentes de diseño del cuestionario, preguntas. Entonces nosotros hemos podido hacer muchas modificaciones porque una cosa que queríamos hacer era incorporar más problemáticas contemporáneas que no se preguntaban en anteriores encuestas. Por ejemplo, actitudes hacia el feminismo. Hemos hecho un experimento, te pongo para que lo veas, ¿no? Y hemos hecho un experimento a los jóvenes que es preguntarles si están de acuerdo con el feminismo, se lo hemos preguntado a la mitad de la muestra, y a la otra mitad si está de acuerdo con la igualdad de género, para ver si con el nombre cambian las actitudes. Resultado, los hombres apoyan mucho menos el feminismo que la igualdad de género. Cae de manera dramática, las mujeres de manera parecida, lo que significa que el feminismo como etiqueta ya empieza a estar connotado ideológicamente. Hemos preguntado, por ejemplo, por el consumo de juegos de azar y de apuestas, que también es un tema que genera bastante interés. Bueno, pues nos hemos encontrado que un 16% de los jóvenes de entre 15 y 29 años dice que frecuentemente hace estas prácticas. Y además hicimos una pregunta doble, preguntando por la gente que participaba en apuestas en general y la que lo hacía en el online. Y lo que nos hemos encontrado es que el venir de un hogar humilde, con pocos recursos, tiene más incidencia en que tú recurras más a juegos de azar. Pero en el online desaparece. ¿Qué nos indica esto? Que las apuestas online son muy transversales desde una perspectiva de clase, de nivel educativo. Es decir, que a veces se pone mucho el énfasis en las casas de apuestas presenciales, pero se mira poco a lo que ocurre en los dispositivos electrónicos, en los móviles, ¿no? Hemos preguntado, por seguir dándote así como pinceladas, a propósito del consumo de pornografía.
¿vale? Y esto, evidentemente, es otro de los grandes temas, ¿no? Sí. Y vemos que, efectivamente, el consumo de los varones es muy superior que el de las mujeres. En general, 1 de cada 3 jóvenes dice que la consume con cierta asiduidad. Pero dices, bueno, esto es un elemento que ya ocurría en otras generaciones. Lo que hemos hecho es una pregunta adicional, y es ¿en qué medida tú te inspiras en el porno para tus relaciones sexuales? Es decir, imitas los comportamientos que ves en ese tipo de productos o de películas, y bueno, lo que nos hemos encontrado es que este efecto es muy fuerte en función del nivel educativo. Es decir, la gente cuanto más nivel, el joven cuanto más nivel educativo tiene, menos se inspira en la pornografía. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es al loro, porque el porno se está convirtiendo en una escuela de educación sexual para mucha gente que no tiene nivel formativo alto, y eso tiene implicaciones desde la perspectiva de cómo los jóvenes se comportan. Esto solo para darte algunos titulares, así como ya... Yo creo que uno de los principales, ¿no? de los temas principales cuando se habla de juventud en España es el tema de la emancipación. Esto es clave, ¿no? Esto es clave. ¿Y eso cómo ha evolucionado? Mal, evidentemente mal. Somos los terceros por la cola en la Unión Europea en términos de emancipación. Ahora mismo la emancipación en términos de edad está en un promedio de 29,5 años. Y lo que hemos visto, y esto es muy llamativo, es que la emancipación residencial no ha hecho más que retroceder desde el año 2008. Es decir, desde el año 2008 los jóvenes continúan yendo más tarde, por diferentes razones. Porque al principio el problema era la propiedad, luego el problema ha sido el alquiler, han perdido empleo de manera mucho más dramática, la recuperación económica no ha llegado a los jóvenes con el mismo nivel de intensidad, y hay un mito que se repite de manera muy persistente, ¿no? Esta idea de, no, es que los jóvenes quieren vivir en casa de sus padres hasta que puedan vivir en la casa de sus hijos, ¿no? Típica afirmación que se hace. Bueno, ¿cómo vamos a descartar esto? Pues muy fácil, preguntándole a los jóvenes en la encuesta en qué medida ellos, aunque viven con sus padres, querrían emanciparse, pero no pueden hacerlo. Y el resultado es que un 60% de la gente que vive con sus padres le gustaría dejar de vivir con ellos. Por tanto, el problema no es que no se quiera, el problema es que no se puede. Y efectivamente, elementos como si estás en desempleo, falta de ingresos, falta de perspectiva, son componentes que retrasan o que hacen que determinados colectivos tengan menos probabilidad de emanciparse. Y eso es importante recordarlo porque no todos los jóvenes son igual de vulnerables. Es decir, hay algunos jóvenes que tienen menos recursos que otros y desde luego esto tiene un impacto. Y el tema, por ejemplo, de la adecuación de la formación, de la educación en España para luego el empleo, ¿eso lo habéis estudiado también? También, efectivamente. Y aquí nos encontramos con el tradicional síndrome que tenemos en el sistema educativo español, que es el del reloj de arena. Tenemos un porcentaje razonable de universitarios, comparable al de los países de nuestro entorno, pero un 17% de abandono escolar temprano. Es decir, muchísima gente que no acaba la educación obligatoria. Y ahí, efectivamente, tenemos un problema hondo, un tema que hay que resolver a fondo. Pero hemos preguntado, además, por mecanismos más sutiles de segregación a través de una doble vertiente. Primera, nos hemos interesado mucho en saber si los jóvenes están eligiendo carreras que tengan más empleabilidad. ¿Cuáles son las carreras que normalmente lo tienen más? Los que llamamos ciencia, tecnología, ingeniería STEM, y matemáticas. ¿No? Eso es, las STEM, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es, oh sorpresa, son los jóvenes que tienen padres con más nivel educativo y vienen de hogares con más recursos los que estudian más esa carrera. Evidentemente, claro, es que en matemáticas requiere tener un buen colchón de refuerzo para tú poder hacer esa carrera y progresar. Bueno, esto es uno de los componentes de segregación que además ya nos indican que ya no vale solo el título, sino que también es importante ver qué título tiene cada segmento social. Pero hemos preguntado otro segundo elemento que en España, en términos de segregación educativa, es clave y se le presta muy poquita atención: los idiomas. Es decir, sabemos que el inglés es un elemento muy señalizador en términos de empleabilidad. ¿Y qué nos encontramos? Pues que ¿quiénes hacen más Erasmus? ¿Quiénes hacen más programas de formación de inglés? Oh, sorpresa, de nuevo, los que vienen de hogares de clase media, media alta, con más nivel formativo, y que por lo tanto genera otro mecanismo sutil de segregación, que es quién sale bilingüe y quién no sale bilingüe al terminar la enseñanza obligatoria. Y ahí, una vez más, se ve parte de los problemas que tenemos en nuestro modelo educativo. Más cosas, por ejemplo, todo lo relacionado
con los fondos europeos? ¿Vosotros apuntáis soluciones también en el informe o no ahí nos no llegáis, corresponde. ¿no? Nosotros lo único que tenemos que hacer es el diagnóstico. Claro. Corresponde a los políticos establecer cuáles pueden ser esas soluciones, pero desde luego creo que el sistema educativo o el mercado de trabajo son dos de las reformas más importantes que tenemos por delante y a los que esos fondos deberían estar direccionados. También hemos hecho, evidentemente, preguntas a propósito de los propios intereses de los jóvenes desde una perspectiva más política, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, a lo mejor es que los jóvenes no les interesa el empleo o no les interesa la educación. Bueno, pues evidentemente hemos preguntado a los jóvenes cuáles son sus intereses. Y lo que nos encontramos es que esta diferencia artificial que muchas veces se hace entre temas más materiales, ¿no? Educación, empleo, seguridad, y temas más como culturales, más posmodernos de feminismo, ecologismo, mentira. A los jóvenes les interesa y mucho los dos temas. No ven una contradicción entre esos dos elementos. Por lo tanto, a veces se quiere construir como una barrera que es artificiosa en términos de cuáles son los intereses que realmente tienen los jóvenes. Y de hecho, esto también condiciona comportamientos políticos, porque fíjate que muchas veces los jóvenes son estigmatizados en los medios de comunicación por lo que toca a su comportamiento. Son irresponsables, no cuidan bien el tema de la pandemia, no cumplen el confinamiento. Pues mira, nos sale en la encuesta que la mitad de los jóvenes declara que ha hecho la compra o ayudado a sus vecinos durante el periodo de confinamiento. Y yo creo que esto ya es indicativo, ¿no? Los jóvenes no son perfectos, pero yo no creo que sean más imperfectos que el conjunto que de los nuestra mayores, sociedad. ¿no? Para nada. Para nada. Y la evolución ideológica, porque en otros informes se hizo notar que había muchos jóvenes que se estaban radicalizando y estaban como volviéndose muy reaccionarios, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Eso cómo ha evolucionado? Pues no nos encontramos con ese resultado. Varios elementos. Primero, los jóvenes son críticos con la democracia en España. Pero esto es en un nivel muy parecido a lo críticos que son los adultos. Es decir, los jóvenes tienen un nivel de crítica parecido. Los jóvenes les interesa la política. Es mentira que no les interese. Nos salen datos, de nuevo, muy parecidos a los de los adultos. En torno a 4 de cada 10 les interesan mucho los temas políticos. En temas de intereses, ¿cuáles son las novedades que estamos viendo? Pues el interés de los jóvenes por cuestiones como el cambio climático o el feminismo ha incrementado mucho. Pero además, esta generación joven tiene unos hitos muy concretos de socialización que están marcando su actitud. En el siguiente sentido, hemos incorporado una pregunta que solo se hacía en Estados Unidos y la hemos traído también a esta encuesta del INJUVE, que es preguntarle al joven de la siguiente manera: ¿cuál dirías tú que es el evento más importante que ha ocurrido en general en los últimos 30 años? ¿Vale? ¿Cuál dirías tú que es el momento más clave, más vivido? Y nos han salido 3 respuestas esencialmente. Eso es súper interesante, ¿no? Primero, el 11 de septiembre. Esta es la que puntúa como primera, y yo creo que esto es para los jóvenes de edad más talludita. Segundo, Cataluña, ¿vale? Para ellos, Cataluña, ya sea independencia, ¿no?, etcétera. Y tercero, muy importante, cambio climático. Es decir, el cambio climático ellos lo perciben como el elemento. Listos. Sí, claro, están intuyendo bien, ¿no?, cuáles son esos eventos. Decían que el 11S era en realidad el comienzo del siglo XXI, ¿no? Pues fíjate, es decir, para ellos son los hitos que los viven con mayor impacto. Y claro, cuando tenemos unos jóvenes que ya no se han socializado en un contexto bipartidista, que ven que la política cambia de manera muy importante, pues todo eso también tiene efectos en el enorme interés que muestran por los asuntos públicos. Y como conclusión general, ¿tú cuál has sacado personalmente? Quiero decir, al haber estado ahí estudiando, analizando los datos, viendo las respuestas, o sea, ¿qué conclusión? Bueno, no sé, perdona, sí, porque es una pregunta un poco de periodista, ¿no? Pero es normal. Pero es por saber lo que a ti te ha producido, ¿no?, el estudio. Pues mira, yo la percepción con la que me quedo es que, efectivamente, podemos hablar de una generación perdida, porque de lo que hablaríamos entonces sería de un país perdido, es decir, que esta generación tiene sus retos, como han tenido también generaciones anteriores, pero para mí el gran titular es que no hay una juventud. Hay muchas juventudes. Es decir, que los jóvenes son un colectivo muchísimo más heterogéneo, atravesados por todos los intereses y todas las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad. Y que yo creo que lo único que se está pidiendo en este contexto es que se hagan también políticas públicas para los jóvenes, sabiendo que desde luego ellos no van a revolucionar ni cambiar el sistema, pero que desde luego de lo que hablamos aquí es de retejer un nuevo pacto intergeneracional que haga sostenible este país, no solo para los jóvenes, sino también para los adultos y los mayores. Y tenemos una oportunidad ahora.
ahora, ¿no? Esto es, los fondos europeos, el sentarnos a la mesa a discutir y hablar de estos temas. Creo que tenemos que conseguir que el país gire el debate público para dejar de hablar tanto de lo urgente, que siempre hay urgencias políticas que se nos atraviesan, y empezar a dedicar algo de tiempo a lo importante. Justamente la brecha generacional es uno de esos temas cruciales para el desarrollo de la España durante los próximos 30 años. Que así sea, Pablo. Ojalá. Muchas gracias, amigo. Gracias, Alba.